Rafa, quien es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, pediatra del Hospital doctor Miguel Pérez Carreño, neonatóloga también del Hospital Miguel Pérez Carreño, coordinadora del posgrado de neonatología del Hospital Miguel Pérez Carreño, quien hoy nos va a hablar de sepsis neonatal. Bien contenta de que sigamos cumpliendo nuestra tarea mensual de reunirnos como capítulo de neonatología, conversar un poquito de los ítems que más nos interesan como neonatólogos. ¿Me permites compartir, Nicolita? Todos sabemos que definitivamente sepsis neonatal es uno de los ítems más solicitados o más estudiados o que más estrés nos producen a los neonatólogos, precisamente por la alta prevalencia de esta condición. Entonces, pues definitivamente la idea de este webinar es hacer como un repaso a través de la sepsis neonatal e ir sobre todo destacando los aspectos más relevantes. Esta gráfica es una gráfica que reunía los datos hasta el año 2012 que siempre utilicé, pero hasta el anuario del 2016 se representa idéntica. Vemos que la primera causa de mortalidad en niños menores de 1 año en Venezuela es el SDR de la prematuridad, el antiguamente llamado P22. Y la sepsis bacteriana neonatal es la segunda causa. Vean que año tras año se repite esta misma prevalencia de condiciones en las primeras 10 causas y solamente vienen a ocupar el noveno y 10º lugar enfermedades de niños más grandes, como son la neumonía y la diarrea, dejando los primeros 8 puestos para enfermedades y condiciones neonatales. Entonces la sepsis neonatal es la segunda causa, y en el anuario del 2016 también se repite este comportamiento. Entonces definitivamente es un causal importante de muerte infantil, no solamente neonatal. Obviamente cuando los estratificamos solamente a los niños menores de 28 días, pues mucho más todavía. Entonces, cuando hablamos de fisiopatología, no los voy a enredar con esta diapositiva, que es solo un extracto de lo que ocurre realmente. Lo único que quiero que veamos acá es que nos centramos solamente en la bacteriemia. La bacteriemia es un pedacito de lo que representa la sepsis neonatal, porque realmente ese momento en que los gérmenes están en circulación, que es esto que vemos acá, es un momento corto, pero lo que desencadena ese pedacito es una respuesta inflamatoria que no van a resolver los antibióticos. Es una respuesta inflamatoria en la que muchas aristas tienen que cubrirse, en donde el papel de la inmunidad del neonato, el papel del soporte que le demos y las condiciones en que se encuentre con las otras comorbilidades y por supuesto el efecto que pudo haber tenido el antibiótico en digamos, evitar la proliferación y sobrevida de esa bacteria, pues juegan un papel muy importante. Entonces, quiero resumir esa diapositiva donde vimos la cascada inflamatoria posterior a la bacteriemia o a la entrada de un agente infeccioso en 3 puntos muy importantes, que es el aumento de la inflamación, el aumento de la coagulación y la disminución de la fibrinolisis, como los principales factores productores de toda esta cascada que inicia con la entrada de los gérmenes al organismo, convirtiéndose en patógenos, porque no siempre son patógenos, hay agentes colonizadores que no hacen enfermedad, y por supuesto, hasta la finalización del cuadro, que puede ser exitoso o no. Entonces, para definir sepsis neonatal fue muy difícil darle una definición a la sepsis pediátrica en los consensos de sepsis, porque es diferente el comportamiento clínico de los niños y especialmente de los neonatos. Entonces se centraron en unas pocas manifestaciones y no le atribuyeron todas las manifestaciones que se le atribuyen a los adultos. Y así vemos que los criterios siguen siendo muy parecidos a los del 2002, 2005 y 2012, en que los criterios más importantes en la edad pediátrica neonatal son las alteraciones de la temperatura,
o hipotermia. Hipotermia tiene un papel muy importante en el neonato. La presencia de taquicardio y en el neonato pues podemos ver bradicardia en presencia de hipotermia, y al menos junto a estas dos, una indicación de que hay alteración de la función orgánica. Esto puede ser una alteración del estado mental, hipoactividad, decaimiento, convulsiones, etc. Hipoxemia, y esto incluye también índices de perfusiones bajos, saturometrías bajas, cualquier indicación de que no está llegando, no está circulando sangre, oxígeno en la sangre, y obviamente no está llegando a los tejidos y lleva a hipoxia. Incremento de los niveles de lactato sérico. El lactato sérico juega un papel importantísimo en todos los procesos de gravedad, y de hecho es un buen marcador de gravedad, ya que nos está hablando de la presencia de catabolismo anaeróbico de la glucosa, una glicemia anaeróbica cuyo producto final es el lactato sérico, y esto se da en ausencia de oxígeno. Y la presencia de pulso filiforme, que es un indicador de baja perfusión y por supuesto de bajo gasto cardíaco. Esto lo conocemos todos, las definiciones de sepsis neonatal temprana y sepsis neonatal tardía. Realmente ellas pueden cabalgarse, y de hecho en una sepsis neonatal temprana pueden haber aspectos de la sepsis neonatal tardía. Entonces se puede definir a la sepsis neonatal temprana, aquella que ocurre en las primeras 72 horas de vida, tiene relación con el entorno materno, es decir, con los gérmenes que pueda tener la madre y que sean transmitidos al feto y eventualmente al neonato. Tiene una mortalidad mayor porque empieza la cascada inflamatoria antes sin poder hacer nada por ella, y el cuadro clínico es bastante inespecífico, donde las manifestaciones más clásicas son la sepsis y la neumonía. Tienen antecedentes usualmente de coriamnionitis, ruptura prematura de membranas mayor, perdón, me dice menor, pero es mayor de 18 horas, infección materna, colonizaciones por estreptococos betamolíticos del grupo B, que suele suceder en forma reiterada en algunas mujeres, y madres con fiebre, madres con infecciones urinarias, etc. Los gérmenes usualmente involucrados suelen ser el estreptococo betamolítico del grupo B y la Escherichia coli, también la listeria monocitógenes, pero ojo, a veces tenemos a esas madres que por alguna razón, y lo podemos ver mucho cuando ocurren esas polirreferencias de madres y le hacen muchos tactos, pueden introducirse gérmenes del ámbito hospitalario y el niño hacer una sepsis en las primeras 72 horas de vida relacionadas con gérmenes del ámbito hospitalario, es decir, una sepsis asociada a los cuidados de la salud, pero de aparición temprana. La sepsis tardía ya ocurre después del cuarto día, es más adquirida en el ambiente postnatal, puede ser del ambiente familiar o del ambiente hospitalario, tiene que ver con los contactos que tenga ese neonato, la mortalidad es menor y los cuadros son más específicos. Y ahí vamos a ver a la meningitis, las artritis sépticas, las onfalitis, etc. Tienen una mortalidad mucho menor que la sepsis temprana. Los gérmenes causales, usualmente, bueno, los mismos que la sepsis neonatal temprana, pero también se añaden el estafilococo coagulasa negativo, el estafilococo aureus, todas las bacterias gram negativas, sobre todo las entéricas, donde tenemos Acinetobacter, la misma E. coli, las Klebsiella, Enterobacter, las Serratias, Pseudomonas, Enterobacter, todas las especies de hongos, especialmente las cándidas, los gérmenes anaerobios, los virus tienen un papel importante acá. Aquí es donde ocurren las infecciones respiratorias, aquí es donde puede ocurrir la transmisión del virus del herpes, etc. ¿Qué factores de riesgo hacen que este niño sea particularmente vulnerable? La susceptibilidad inmunológica del niño es muy importante. Mientras menor sea la edad gestacional de este niño, pues su vulnerabilidad inmunológica es mayor, igual que al tener menos días de vida cronológica, de edad cronológica. Las barreras de estos niños son fácilmente quebrantables, bien sean por su naturaleza, como ocurre en los niños muy prematuros, en donde tenemos epitelios de la piel inexistentes, prácticamente son mucosas porque no tienen un buen estrato córneo, pero también pueden ser quebrantadas fácilmente por la invasión. En presencia de invasión materno-fetal o de invasión del neonato, también aumentamos el riesgo, y si los pacientes tienen más comorbilidades, la invasión va a ser mucho mayor, al igual que la hospitalización prolongada y la presencia de dispositivos intraluminales como tubos traqueales, vías endovenosas, etcétera, etcétera. Si esos niños permanecen hospitalizados, muchas veces requieren antibiótico-terapia, muchas veces de amplio espectro, muchas veces muchos antibióticos y además muchos días. O sea, el mucho en antibiótico-terapia es para alarmarse.
y de eso vamos a hablar luego. El ayuno prolongado, porque no solamente va a cambiar el pH gastrointestinal, como lo pueden hacer algunos agentes farmacológicos como los llamados protectores gástricos, también el ayuno prolongado puede hacer que se disminuyan las vellosidades intestinales y se adelgace la mucosa epitelial intestinal y con ello sea más fácil la translocación bacteriana. La presencia de nutrición parenteral por dos razones, porque perpetúa la alimentación lenta por excesiva confianza en la nutrición parenteral, pero también porque puede ser un agente transmisor de enfermedades. Y por supuesto, el hacinamiento en los lugares donde se ingresan muchos recién nacidos. Lo que les hablaba de la susceptibilidad inmunológica, vemos que está comprometida tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular. Y así tenemos niveles bajos de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, sobre todo porque gran parte de estas inmunoglobulinas no se producen bien en este neonato, no es, su sistema inmunológico no es capaz de producirlo. Pero además, mientras más pequeño es el niño, la transmisión específicamente de inmunoglobulina G a través de la placenta disminuye considerablemente a menor edad gestacional, ya que la mayor parte de la inmunoglobulina G pasa en el tercer trimestre y sobre todo acercándose al momento del nacimiento. Entonces un niño extremadamente prematuro tiene poca inmunoglobulina G obtenida de la madre y además él produce poca inmunoglobulina G. La secreción de inmunoglobulina A va a exacerbarse después de la segunda semana de vida, específicamente si recibe leche humana y si el niño está en ayuno, pues esa oportunidad la puede perder. Por otra parte, la inmunidad celular se ve comprometida porque todas sus células encargadas de este tipo de inmunidad se ven comprometidas. Los neutrófilos, que tienen su funcionalidad comprometida, tanto su adherencia como su quimiotaxis, como su deformabilidad, pero también hay poca cantidad de neutrófilos. Y mientras menor es ese prematuro, ese recién nacido, más prematuro, pues las posibilidades de que haga una neutropenia es bien importante. Es relativamente fisiológica, porque no tiene un adecuado pool. Igual sucede con los macrófagos, con las células T, e igualmente con las natural killer. Por eso es que tanto la respuesta rápida como la respuesta tardía y la memoria inmunológica está sumamente comprometida. El diagnóstico es una de las mayores controversias que hay y le vamos a dedicar un buen tiempo. Y debemos centrarnos en qué hace el diagnóstico definitivo. Y el gol estándar es el cultivo para aislar el germen, al igual que la reacción de cadena polimerasa, que aísla el genoma de ese germen, idealmente en tiempo real, y la espectrofotometría de masa, que nos permite aislar el germen, saber cuál es y también saber que este está vivo. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto la espectrofotometría de masa como el cultivo nos hablan de un germen presente y vivo. La reacción de cadena polimerasa nos hablan de genoma del germen, pero no necesariamente está vivo. Es su genoma lo que está en el sitio donde se está realizando el estudio. Pues el cultivo definitivamente es el gol estándar, sigue siendo el gol estándar. Lo ideal es hacerlo en forma continua automatizada para tener resultado en el tiempo más rápido posible, pero tenemos un problema con los neonatos. La positividad de los hemocultivos cuando hay un neonato con sepsis es menor del 80 al 85% en los centros que tienen los mejores equipos, los equipos que requieren poca cantidad de sangre y que reportan los resultados en forma rápida. Entonces, definitivamente no hay que descartar en un hemocultivo negativo la presencia de sepsis. Seguir considerando los factores de riesgo, la clínica y otros aspectos del laboratorio, sobre todo en neonatos, que es tan difícil. A veces incluso tienen poca cantidad de bacterias, tienen bacterianas intermitentes y puede no obtenerse una buena masa bacteriana que pueda proliferar en los medios de cultivo. A veces incluso hay que dejarlos por más tiempo, no solo las 72 horas que habitualmente nos reportan, dejarlo más tiempo a ver si realmente crece alguna colonia de bacterias. Lo bueno del cultivo, del hemocultivo y cualquier otro cultivo es que permite evaluar la sensibilidad a los antibióticos porque son gérmenes vivos los que estamos viendo. Pero se requiere mínimo 1 mililitro de sangre para obtener un resultado relativamente positivo. Se dice que para obtener hasta un 80% o alrededor de un 70-80% de positividad, se pueden requerir hasta 6 mililitros de sangre, que en un neonato es imposible obtener.
Se sabe que alrededor del 25% de los recién nacidos sépticos tienen contagios de colonias pequeños, por eso no debemos poner el límite de los neonatos en 100.000 unidades formadoras de colonias, sino un poco más baja, y la mayor parte tienen contagios de unidades formadoras de colonias menores de 10, utilizando suficientes cantidades de sangre. Entonces, que el cultivo hay que interpretarlo y tener muy buenas relaciones con los laboratorios para poder tener resultados confiables. La reacción de cadena polimerasa, la famosa PCR, que no se debe confundir con la proteína C reactiva, hay mucha confusión al respecto y debemos estar bien claros en lo que estamos pidiendo. Es una prueba rápida, requiere pues muy poquita cantidad del tejido que vayan a utilizar y saber, es muy importante saber si el germen va a estar en ese tejido. Porque, por ejemplo, yo no voy a hacer una reacción de cadena polimerasa para encontrar el treponema en sangre, porque no lo voy a encontrar ahí, tengo que buscar un tejido donde esté el treponema. Entonces, en el caso de la bacteria, si voy a hacer una PCR en sangre es porque yo estoy esperando que el germen esté en sangre, por ejemplo, una bacteriemia por gram negativo o por gram positivo. Tiene un muy alto valor predictivo negativo y también tiene alta sensibilidad, pero su valor pareciera más epidemiológico. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no discierne si el germen está vivo o está muerto. Y podemos tener PCR positivas en niños que están en excelente estado, porque en algún momento estuvo el germen en el cultivo donde se realizó y dejó su muestra de genoma. La espectrofotometría de masa es una prueba rápida, permite determinar ese agente, se puede hacer en tiempo real y tiene la ventaja del cultivo, que permite hacer sensibilidad a antibióticos, cosa que no lo permite la reacción de cadena polimerasa porque es el genoma, no es el germen. Las pruebas de laboratorio, hay muchas pruebas que se pueden realizar, sin embargo, pareciera que cada vez se centra más en el contagio de leucocitos en sangre y en los biomarcadores. Los leucocitos, lo más importante es la presencia de valores altos o bajos, pero sobre todo la presencia de valores bajos es un gran indicador de severidad. Es decir, la leucopenia, la neutropenia o la presencia de formas inmaduras. Yo les pongo aquí unos valores, pero realmente yo les recomiendo, y es lo que yo suelo usar, utilizar los gráficos de los hemogramas del doctor Christensen, Robert Christensen, que es un hematólogo especializado en el área neonatal, que ya publicó sus hemogramas donde cada día y a cada edad gestacional le corresponde un número de leucocitos, un rango de leucocitos, de neutrófilos, hasta de monocitos, que nos va a servir mejor como referencia, porque no es lo mismo un niño recientemente nacido que un niño en cuanto a comportamiento de los leucocitos, incluso de los glóbulos rojos y la hemoglobina, que un niño de 3 semanas de vida. Por supuesto, las formas inmaduras sí es un marcador importante de sepsis y los biomarcadores que cada vez toman más fuerza. Hasta ahora lo más estudiado es proteína C reactiva y procalcitonina, que son los que vamos a desarrollar y le vamos a dar un espacio a la presepsina. El examen de orina indicado en la sepsis tardía, mayor de 72 horas, no tiene mucho sentido en la sepsis temprana porque es muy, muy rara la infección urinaria como manifestación de sepsis temprana. El biomarcador ideal tiene que tener alta sensibilidad, alto valor predictivo negativo, tiene que tener buena especificidad y tener disponibilidad rápida. Entonces, por eso todavía no existe un biomarcador perfecto. La PCR es el más estudiado hasta ahora, es el más utilizado en los scores. Pareciera que su valor seriado tiene mucho más valor que en forma única o formando parte de scores. Ella suele estar negativa en las primeras horas de vida, por eso no se recomienda tomarla tempranamente y sube a las 6 a 18 horas después del estímulo, con un pico máximo entre 8 horas y 3 días de la infección. Permanece incluso elevada hasta que la inflamación no se resuelve, por eso es un buen marcador de presencia de inflamación y puede ayudarnos incluso a retirar los antibióticos y pareciera ser el biofactor más importante para retirar antibióticos en ausencia de hemocultivo. No existe paso casi transplacentario importante, por eso es que es rara la confusión entre la PCR materna y la del neonato, y de hecho gente como el doctor Christensen la recomienda tomar la PCR de sangre de cordón. Esa sí se recomienda en ocasiones tomarla de cordón, sobre todo cuando hay coriomionitis. Cuando ya disminuye la inflamación, ella comienza a bajar rápidamente y a los 5 a 10 días de la resolución está absolutamente normal. Por eso es que las PCRs normales nos dan seguridad relativa, sobre todo en pacientes asintomáticos, para medir la efectividad de los antibióticos
ver cuánto va a durar la terapia y verificar si hay complicaciones. Por ejemplo, en una meningitis, la presencia de una PCR continuamente elevada puede hablarnos de focalización de la infección. La seriada nos va a permitir, cuando se realiza cada 12, cada 24 horas por su alta especificidad y sensibilidad, cuando es seriada, nos va a permitir hacer un buen seguimiento. Pero ojo, no todos estos biomarcadores pueden verse elevados en inflamaciones, llámese hemorragia intraventricular, asfixia, incluso neumotoras, aspiración de meconio, etc. La procalcitonina, de la mano de la PCR, también es uno de los reactantes de fase aguda que más se ha empleado. Está menos estudiada, no está en casi en todos los scores, pero es un buen marcador. Los niveles séricos aumentan tempranamente, a las pocas horas de haberse iniciado la infección, pero hay que saber que tiene un patrón de elevación en las primeras 24 a 72 horas en el neonato que después cae. Por eso los laboratorios van a indicar entre los valores normales unos valores más altos en las primeras 72 horas que después disminuyen. Ese es el patrón normal en el neonato. Tiene mayor sensibilidad, pero menos especificidad que la PCR. Y cuando las comparamos, vemos que definitivamente mayor sensibilidad a la procalcitonina, mayor especificidad a la PCR, de tal manera que una procalcitonina negativa permite descartar sepsis y una PCR en ascenso permite diagnosticar sepsis. Y si tenemos estas dos, procalcitonina y PCR negativas, podemos decir definitivamente que no hay sepsis. La precepsina está tomando fuerza, aunque todavía no forma parte de los scores porque no está considerada, no está aprobada como gol estándar, pero es una prueba muy interesante y que los estudios han demostrado que es muy útil. Al principio, los estudios la apoyaban como un diagnóstico, pero no para seguimiento y retiro de antibióticos. Ya los últimos estudios sí la recomiendan como ayuda para el retiro de los antibióticos. ¿Qué es la precepsina? La precepsina no es más que la forma soluble del CD14. El CD14 es una glicoproteína que está en la membrana superficial de las células inflamatorias, llámese monocitos, macrófagos, y que va a unirse a los lipopolisacáridos o a los ligadores de proteína de la bacteria para juntos activar a los receptores Toll-like 4, los Toll-like receptor 4, y activar la respuesta inflamatoria. Vamos a verlo mejor acá. Y vemos cómo cuando ocurre la entrada de un germen, forma este complejo que vemos acá. Este complejo, pues por supuesto, activa al Toll-like receptor. El Toll-like receptor va a desencadenar a nivel del núcleo todos los mediadores que el núcleo puede inducir su síntesis para que se active la respuesta inflamatoria, y en su vida media él va a llegar a la proteólisis, a la destrucción, y va a generar esta estructura que es la precepsina, que es su forma soluble que va a ser eliminado a la sangre. Es su forma soluble, que ya no es activa, va a ser eliminada a la sangre, pero nos deja una huella de que hubo una interacción entre una bacteria y el receptor CD14 de membrana. Es decir, no se puede confundir con una simple inflamación. Fue una inflamación desencadenada por la unión de un componente de la bacteria al receptor, o sea, sí es específica para sepsis. Aquí vemos un cuadro realizado comparando varios biofactores, en donde vemos en respuesta inflamatoria sistémica, en amarillo vemos la precepsina, la que se eleva más rápido, vemos en azul claro, a la procalcitonina, pero rápidamente cae para volver a subir a lo largo del tiempo cuando se instala la sepsis. Sin embargo, vemos en el patrón amarillo de la precepsina que ella va elevándose paulatinamente y no tiene subidas y bajadas como la procalcitonina y la interleuquina 6. O sea que parece ser un muy buen marcador a futuro para hacer seguimiento, el diagnóstico por supuesto, y hacer seguimiento de la evolución de sepsis y por supuesto eventualmente retirado del antibiótico. Los estudios que se han realizado hasta ahora marcan como un límite de 300, o sea, menores de 300, a la poca posibilidad de que haya una infección. Por encima de 300 existe la posibilidad, y por encima de 500 y a partir de 500
a mayor proporción el riesgo no solamente de infección, sino de evolución poco satisfactoria hasta llegar a tener altos niveles del score SOFA es definitivamente importante, pues tiene un impacto importante. A partir de 300 se considera que es positiva y a partir de 500 que definitivamente la sepsis es posible y a mayor rango pues el riesgo es peor. Pero definitivamente los test combinados son los ideales. Y se dice que la proteína C reactiva y el recuento leucocitario son el equivalente a medir interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa para el diagnóstico, sobre todo de sepsis neonatal tardía. El uso de combinaciones de scores ha demostrado, utilicemos los que utilicemos, que pudiera ayudarnos más para hacer un diagnóstico más certero. Y así vemos que una de las combinaciones más exitosas ha sido la interleuquina 6 con factor de necrosis tumoral alfa por su precocidad, con PCR que al ser lento se mantiene y permite evolucionar a ese paciente a lo largo del tiempo. O sea, hacer diagnóstico temprano con interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa y hacer seguimiento con reacción de cadena proteína C reactiva. Esto es uno de los tantos scores, muchos de ustedes lo conocen, vemos que incluyen los mismos que hablamos inicialmente, glóbulos blancos, formas inmaduras, en este caso es un score hematológico, y por supuesto esto anexado a un biomarcador pues va a ser de gran ayuda. Pero es importante cuando se realiza la toma de la muestra. Mientras más temprano se hace la toma de la muestra al nacer, las posibilidades de error son mayores. Antes de las 12 horas, como vemos en este cuadro, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo son mucho más bajas que cuando la toma de la muestra se hace después de las 12 horas, como vemos acá. Entonces, no tomemos muestras para sepsis, ni de biomarcadores, y sobre todo de hematológica, en forma muy temprana, porque podemos tener falsos valores negativos. Igual puede suceder con los biomarcadores. Este es un protocolo, o vamos a llamarlo una herramienta para pronóstico de sepsis diseñado por la doctora Pupolo, que ha sido utilizado y pareciera que es muy prometedor. En él vemos a mano izquierda, en el cuadro de mano izquierda lo van a ver, no existe la aplicación, lo tenemos que ver constantemente a través de esta dirección de página web que vemos aquí, que es la de Kaiser. Van a colocar datos que piden acá, en este caso, la incidencia de sepsis, la edad gestacional del niño, la fiebre, la temperatura de la madre, la ruptura prematura de membrana, si esta existió, en cuántas horas duró, si la madre, cuál es el estatus de estreptococo beta-hemolítico del grupo B de la madre, el tipo de antibiótico, si es que lo recibió ante parto, esto está a mano izquierda, y a mano derecha ya nos ofrece el cálculo, el riesgo que tiene ese neonato, esto es para sepsis temprana, el riesgo que tiene ese neonato, y ese riesgo se traduce en tres opciones: en el niño de buena apariencia, en el niño en donde hay dudas, y en el niño que obviamente tiene aspecto de enfermedad clínica, un niño que está en malas condiciones. Y eso además nos va a dar la recomendación clínica y cómo lo debemos, o dónde lo debemos ingresar. Lo único donde ha ocurrido un poquito de dificultad es ahí donde vemos equivócal, es decir, cuando no estamos seguros de las condiciones del niño. Ahí es donde los estudios que han realizado han demostrado que ahí es donde puede ocurrir algo de error. Es decir, un niño que está completamente sano, va a ser fácil utilizar este esquema, y un niño que está francamente enfermo, pues también probablemente, de hecho, ha demostrado ser útil. Tenemos aquí un ejemplo. Esto es un lugar donde la incidencia de sepsis neonatal temprana es de 0,1 a 1000 nacidos vivos. Tiene una edad gestacional de 40 semanas. La temperatura de la madre ante parto fue de 36 grados, no tuvo ruptura prematura de membranas. El estatus de estreptococo del grupo B, es decir, el cultivo, fue negativo, por lo cual no recibió antibióticos. Vemos a mano derecha, su riesgo es de 0. Si el niño luce bien, sigue siendo el riesgo de 0. Si el niño
está muy enfermo, vemos que el riesgo es de 0,03, sube un poco. Entonces las recomendaciones para esos tres tipos de niños difieren. El niño que tiene duda o el niño que tiene buena apariencia, no se recomienda cultivo ni antibióticos, pero sí se recomienda iniciar los antibióticos al niño enfermo. Y eso es importante y lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos de antibióticos. Y ese niño que sí tiene enfermedad, que sí tiene apariencia enferma, debe ser ingresado a la unidad de neonatos. Aquí tenemos otro ejemplo. Estos son dos ejemplos que difieren en muy poquitas cosas para que vean el riesgo tan diferente que pueden tener ambos niños por muy poquitos detalles. En ambos casos tienen una incidencia de sepsis alta, 4 por cada 1000 nacidos vivos. En el de la mano izquierda es un niño a término, en el de la mano derecha es un niño prematuro. En el lado izquierdo vemos una madre que tiene una RPM de 48 horas con un estreptococo positivo que no recibió antibióticos anteparto, mientras que la de mano izquierda, a pesar de tener una alta prevalencia, no tiene ningún riesgo. Mejor dicho, es un lugar de bajo riesgo. A pesar de tener alta incidencia, la madre tiene bajo riesgo porque no tiene enfermedad, es a término, no es positiva para estreptococo del grupo B y tuvo ruptura prematura de membrana. Entonces vamos a ver los riesgos de los dos niños. El niño prematuro, vean que aunque tenga buena apariencia, su riesgo es de 4,43, mucho por encima del niño que tiene buena apariencia, que es a término, aunque en ese lugar la incidencia de sepsis sea alta. Entonces vean la diferencia cuando vamos a ver la recomendación clínica. El niño de la mano derecha, todos los niños, luzcan bien o luzcan mal, que están del lado derecho, van a ir a la unidad de neonatos a recibir antibióticos empíricos. ¿Por qué? Porque es un lugar de alta incidencia de sepsis y la señora tiene todos los factores de riesgo, además de que es un prematuro. Mientras que en el lado izquierdo solamente va a ir a la unidad de neonatos junto con antibiótico terapia el niño que luce enfermedad, porque aunque sea un lugar de alta incidencia de sepsis, no tiene factores de riesgo. Entonces, este esquema de Pupolo o este score de Pupolo ha permitido saber a qué niño le vamos a poner la lupa y a cuál niño podemos ser un poquito más conservadores. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el diagnóstico de sepsis a lo largo del tiempo? Pues a mano izquierda vemos, quizás nosotros estemos todavía ahí, la medicina tradicional, el diagnóstico tradicional está basado en los datos de laboratorio, la clínica, y al final, vean, cuando vamos a tratar, pues todos los niños entran en el mismo saco. Posteriormente se inició el uso de biomarcadores y después empezó el estudio o el análisis genómico, la evaluación genómica del paciente. Ya se pudieron estratificar los pacientes sépticos. Y por supuesto, hoy día la medicina es bedside, es decir, hacer el diagnóstico al lado del paciente para que nos dé respuesta inmediata y además certera, para que sepamos fácilmente qué niño está infectado y qué niño no, y no agruparlos por riesgos. Quiero hacer un llamado al tamizaje de estreptococo del grupo B. Estamos todavía muy lentos en Venezuela en este aspecto. El tamizaje disminuyó la mortalidad en Estados Unidos, Canadá, en los países desarrollados desde que se empezó a utilizar en los años 70-80. Inicialmente era muy selectivo el screening desde que se le hace a todas las embarazadas entre 35 y 37 semanas, es decir, por lo menos 5 semanas antes del nacimiento, o aquellas embarazadas que teniendo edad gestacional menor de 35 semanas lleguen con amenaza de parto o ruptura prematura de membrana, ha permitido fácilmente decidir el riesgo de los neonatos e iniciar el tratamiento antibiótico anteparto en la madre que disminuye el riesgo de transmisión del germen al neonato. Quienes deben recibir profilaxis de estas embarazadas que pueden estar positivas para el estreptococo del grupo B, pues las señoras que tienen el cultivo positivo, como les mencioné anteriormente en el screening, mujeres que han tenido bacteriuria por estreptococo del grupo B en el embarazo, o aquellas que teniendo esto negativo tuvieron un recién nacido con positivos para estreptococo del grupo B en el embarazo anterior. Estas pueden ser mujeres que tienen cultivos intermitentes, que aparecen y desaparecen y pueden ser no detectados en forma oportuna. Sin embargo, la mayor parte de nuestras pacientes son de estatus desconocido.
Entonces, estas mujeres que no sabemos cómo, que no le hicieron cultivo, no sabemos su resultado, existen algunos criterios para decidir ponerle profilaxis. ¿Cuáles son estas? Que el parto sea prematuro, que tenga un RPM mayor de 18 semanas, que la señora tenga algún signo de enfermedad infecciosa, fiebre, infección urinaria, cualquier infección, y si se puede hacer un test rápido de detección del ADN, o sea, una PCR en tiempo real, como el GeneSper, por ejemplo, en tiempo real, no es la mejor prueba, es mejor la prueba de laboratorio biomolecular, pero puede ayudarnos a sospechar la presencia del estreptococo del grupo B. Con respecto a la meningitis, sabemos que el 25% de los neonatos con sepsis, no con riesgo, con sepsis, pueden tener meningitis, sobre todo cuando se trata de una sepsis cada vez más alejada del nacimiento. El 25% lo hace en forma precoz, pero un niño que tiene manifestaciones de sepsis a la semana o a los 15 días, pues el riesgo es mucho mayor de que tenga una meningitis. Cuando se ve meningitis en recién nacidos asintomáticos, hay estudios que han reportado un porcentaje mucho menor del 1%. Por eso es que es raro que haya meningitis en un niño asintomático o que no haya focalizado. El 38%, hasta el 38% de recién nacidos con meningitis han tenido hemocultivo negativo, por eso es que no tenemos que confiarnos totalmente de un hemocultivo. ¿Cuándo realizar una punción lumbar entonces? Sobre todo en sepsis tardía. Esa es la sepsis que le debemos tener más desconfianza. Por supuesto, niños con signos de meningitis, eso es muy raro en un neonato. Niños con sintomatología clínica, neumonía, enterocolitis, artritis séptica, esos niños tienen que pasar por una punción lumbar. Por supuesto, cuando haya hemocultivo positivo, cuando haya fiebre, cuando los reactantes de fase aguda, sobre todo seriados, vayan en ascenso y en presencia también de neutropenia o formas inmaduras. Y también en aquellos niños que recibiendo antibióticos están empeorando. Hay que realizar la punción lumbar porque el hecho de que ellos empeoren significa que no ha respondido a la sepsis, al antibiótico, no ha respondido y por esa razón las probabilidades de sepsis van en aumento. Esto es un algoritmo muy interesante que se publicó en el 2019, en donde nos da un poquito también de tranquilidad a la hora de decidir la punción lumbar. De hecho, el artículo se llama ¿Cuándo realizar una punción lumbar? No los voy a entretener mucho con el algoritmo, sino destacar lo más importante. Primero que nada, saber que después de 72 horas es importantísimo realizar una punción lumbar. Mientras más tardía es la sepsis, más importante es la punción lumbar. Cuando se trata de neonatos de menos de 72 horas, sobre todo si son a término, si el niño luce bien, no siempre, discúlpeme, no siempre requiere el uso de punción lumbar. Sobre todo está recomendada en estos niños con sepsis temprana y a término hacer la punción lumbar cuando tienen un cultivo positivo y sobre todo si están sintomáticos. Y otra cosa muy importante de este algoritmo, si ya empezó los antibióticos, no haga la punción lumbar. Si puso antibióticos, nos pasa mucho en los hospitales que no tenemos cómo tomar la muestra, no tenemos cómo hacer el cultivo en el hospital y debe hacerse en otro lugar, se tarda en tomar la muestra. Si no tenemos una estufa y un medio de cultivo donde guardar una muestra de sangre antes de iniciar los antibióticos, ya no vale la pena, después de una o dos dosis de antibióticos, tomar una punción lumbar porque lo más probable es que nos dé un falso negativo. Pero si ese niño no evoluciona bien, a pesar de los antibióticos, sí hay que hacer la punción lumbar. ¿Cuál es el valor normal? Pues aquí vemos dos valores de referencia, que son menos de 10 células por milímetro cúbico en atérminos y menos de 20. Pero vuelvo y le repito, eso tiene una relación directa con los hemogramas publicados por Christensen. En la primera semana de vida hay más celularidad en el líquido cefalorraquídeo porque es reflejo de los leucocitos en sangre. Pero mientras más se acerca a los 28 días, más se va a acercar el valor normal a las 5 células por milímetro cúbico que debe haber en un líquido cefalorraquídeo de un lactante. Entonces, esto hay que verlo con lupa y hacerle una asignación también a las condiciones del niño, al hemocultivo, etc. Igualmente, un marcador muy importante que es igual en todos los niños es la glucorraquia.
La glucorraquia debe ser aproximadamente el 70-80% de la glicemia si se hace inmediatamente. Y puede llegar a ser el 50% de la glicemia si se tarda o si hay eritrocitos dentro de la muestra, si es una muestra traumática, porque los eritrocitos consumen esa glicemia por glicólisis anaeróbica. Si quieren demostrar que no hay glicólisis anaeróbica, pues hacen un lactato en el líquido cefalorraquídeo. Si este está muy alto, puede ser indicatorio de que definitivamente la glucorraquia no es confiable. Pero la hipoglucorraquia siempre es una variable que hay que prestarle mucha atención porque habla de mala evolución. Entonces, debe realizarse en forma temprana, procesarse inmediatamente el citoquímico y es de gran utilidad para hacer diagnóstico antes de tener el cultivo. El tratamiento, pues las medidas básicas que mantengan al paciente estable, como es el control de la temperatura, de los líquidos corporales que se administran, el aporte nutricional adecuado, de ventilación, de oxigenación, uso de hemoderivados si son necesarios y de apoyo inotrópico si el paciente tiene compromiso hemodinámico. Pero vamos a centrarnos en el tratamiento que nos interesa más en este momento, que es el uso de antibióticos. Definitivamente en la sepsis temprana, definitivamente hay que cubrir gram positivos y por supuesto incluir a la listeria, en este caso con penicilina o ampicilina, especialmente ampicilina para listeria, y cubrir los gram negativos con un aminoglicósido. Esto es, en forma universal, ha demostrado ser particularmente útil para la sepsis temprana. La sepsis tardía nos ofrece varias gamas. En cuadros leves a moderados, se puede empezar con el mismo grupo de antibióticos, penicilina o ampicilina más un aminoglicósido, pero en los casos más severos tenemos que empezar con un espectro más importante. Por ejemplo, si tenemos una meningitis, si esta meningitis el niño clínicamente no está muy comprometido, podemos empezar con cefotaxime y ampicilina. Si hay compromiso severo, siempre que hay compromiso severo de la clínica del paciente, hay que hacer desescalamiento. Y quiero detenerme aquí un buen rato. El desescalamiento no lo va a dar una PCR ligeramente alta o unos leucocitos ligeramente altos o ligeramente bajos. El desescalamiento hay que hacerlo por razones clínicas. Un paciente que está en mal estado. ¿Qué es desescalamiento? Desescalamiento es utilizar antibióticos de amplio espectro, los que vamos a utilizar en gérmenes altamente resistentes porque está en compromiso la vida del paciente. ¿Cuál es la combinación? Una de las tantas combinaciones que existe para eso. Vancomicina y un antibiótico de amplio espectro como carbapenem, e incluso a veces añadir un aminoglicósido para aumentar sobre todo la cobertura de Pseudomonas, Acinetobacter y de Klebsiella, que son los tres gérmenes que requieren que le pongamos ese aminoglicósido acompañando al carbapenem o acompañando a la cefalosporina de generaciones más recientes que tengan un amplio espectro. La vancomicina. La vancomicina está dirigida en la sepsis hospitalaria al estafilococo epidermidis, o sea, los coaguláceas negativos y al enterococo. No está dirigida a otros gérmenes y por esa razón vamos a utilizarla con selectividad. La vancomicina hoy día se recomienda no usarla si no estamos seguros de que es un estafilococo epidermidis. ¿Por qué? Ella es particularmente útil para desescalamiento en pacientes que llegan de la comunidad. ¿Por qué? Porque esos sí son gérmenes agresivos. Me refiero a meningococo, me refiero a neumococos resistentes, a estafilococos aureus, que esos pueden matar en horas. Entonces, no aumentemos la resistencia utilizando banalmente la vancomicina. El uso banal de vancomicina va a hacer que se pueda perder este antibiótico tan importante para estos gérmenes que les mencioné. Entonces, seamos muy sensatos con el uso de vancomicina. No es porque haya subido levemente una PCR que la usemos. Incluso en presencia de infecciones que pudieran ser por estafilococo epidermidis, si no estamos completamente seguros y el niño está bien, por ejemplo, si yo tengo un neonato y no tengo ningún foco y yo quiero cubrir estafilococos, yo puedo empezar con oxacilina. Y si a los pocos días me llega el cultivo y me dice, mira, si un cultivo bien tomado para estafilococos coaguláceas negativo, no un cultivo tomado de un solo punto, los cultivos para estafilococo epidermidis tienen que tener su respaldo, es decir, 2 cultivos tomados a la vez o uno tomado por punción y uno por catéter o 2 punciones a la vez, o
secuencias repetidas de 3 o 4 cultivos para estafilococos epidermidis positivos, o un solo cultivo con estafilococo coagulasa negativo, más una endocarditis, o una artritis séptica, o un foco típico de estafilococo epidermidis. Vamos a cuidar la vancomicina. Hay pacientes que la requieren de verdad y que su vida puede depender de la vancomicina, y no aumentemos la resistencia a la misma. Debe iniciarse lo más rápido posible en aquellos niños que tienen sepsis por clínica. La terapia empírica no debería durar más de 3 a 5 días. Después de eso ya debería tener una terapia específica. Cuando llega el cultivo, si el cultivo dice es una Klebsiella y yo le había puesto penicilina, amicacina, y esa Klebsiella es sensible a la amicacina, retiro la penicilina. No hay razones para continuar con el antibiótico que se usó empíricamente, pero que ya se demostró que no era necesario. Tiene que estar ajustada a la epidemiología del lugar, eso es lo mejor que puede hacerse, dirigida, bien sea por cultivos, bien sea, sí, generalmente cultivos es lo más frecuente, o PCR del lugar de trabajo. Y como les decía, pues ya les hablé del estafilococo coagulasa negativo. Iniciemos con oxacilina, y si confirmamos que es un coagulasa negativo, que son meticilino resistentes, pues ahí ya cambiamos a la vancomicina. Esto es más o menos lo que les estoy diciendo, pero es digamos, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Empezar con la penicilina y un aminoglicósido por vía intramuscular o endovenosa por lo menos 2 días, y si hay riesgo de estafilococo, una oxacilina, por ejemplo, cuando hay onfalitis, y continuar los antibióticos solamente si hay clínica o si traemos ya los cultivos positivos. Si no hay cultivos, pero tenemos un laboratorio que es positivo, pues sí lo podemos continuar. Mantener el paciente, si es positivo, hospitalizado, y dar tratamiento por 7 a 10 días si se confirma por hemocultivo. El tratamiento de 7 a 10 días es cuando hay un hemocultivo positivo. Este manejo para no sé si tenemos personas que estén en escenarios, digamos, remotos, o escenarios de muy escasos recursos, en donde, por ejemplo, un paciente requiere antibióticos porque tiene manifestaciones clínicas severas. Todo neonato con manifestaciones clínicas severas, que no se pueda monitorear laboratorio, para sepsis hay que iniciar antibióticos. Es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Dificultad respiratoria, decaimiento, cualquier manifestación clínica, hasta demostrar que no está séptico. Entonces se inicia igual, pero en este caso, como se trata de un escenario remoto, iniciar con gentamicina y amoxicilina, gentamicina por vía intramuscular. En el caso de los niños a término, vamos a dar 5 a 7,5 miligramos por kilo, una vez al día, inyectado intramuscular por 7 días, si es un prematuro 3 a 4 miligramos por kilo, y la amoxicilina 50 miligramos por kilo cada dosis, cada 12 horas por vía oral. Hay 2 esquemas, uno en el cual se dan ambos por 7 días, y otro en el que se da la gentamicina por 2 días y la amoxicilina por 7 días. O se da este esquema hasta que el paciente sea referido a un lugar donde puedan continuar los antibióticos por vía endovenosa. Recientemente escuchaba una conferencia del doctor Pauling, en donde hoy día están recomendando el switch rápido a la vía oral. Niños que mejoran clínicamente o que no tienen sintomatología clínica, rápidamente hacer el switch a la vía oral para evitar las vías endovenosas en lo posible. Mientras menos invadido esté el niño, mejor. Hay muchos antibióticos que se utilizan off-level y se utilizan sin tener estudios que los respalden. Esos se pueden utilizar en condiciones de emergencia, y deben tener junto a ellos un consentimiento informado, y explicar debidamente a los padres los efectos que podría tener en caso de toxicidad y por qué se está utilizando. Y por supuesto, registrar el uso del antibiótico y sus resultados, buenos o malos. La tigecyclina es un 1, es muy útil en gérmenes, sobre todo gram negativos altamente resistentes, pero está poco estudiado en pediatría. Las quinolonas pues tienen muchos efectos adversos, a veces vamos a tener que utilizarlos con multiresistencias, pero saber que puede alterar el cartílago, puede producir complicaciones en un músculo, sobre todo bicipital, con ruptura del mismo, y cada vez se usa menos. Ya hay incluso legislación en Europa al respecto. El colistin y la polimixina B, un antibiótico que fue muy del siglo pasado, se dejó de usar y hoy día se está utilizando mucho como coadyuvante. Está asociado a la producción de alta resistencia y puede ser muy nefrotóxico, y puede elevar mucho los niveles de sodio, potasio y magnesio, y producir neurotoxicidad. La clindamicina, un gran inmunomodulador muy útil para estafilococo,
es muy útil para anaerobios, para estreptococo piógenes, pero, bueno, anaerobios obviamente que no implique absceso cerebral, pero su papel como inmunomodulador, sobre todo en estafilococo y estreptococo piógenes, es muy importante. Puede ser útil cuando hay infecciones, sobre todo fascitis necrotizantes, shock tóxicos, etc. El metronidazol, cuando hay sepsis por anaerobios, especialmente el sistema nervioso central, pero se recomienda que no redunde. Si estamos utilizando un antibiótico como el meropenem, por ejemplo, que cubre anaerobios, no hace falta poner metronidazol. Por eso es que tenemos que conocer muy bien la cobertura para evitar la redundancia. Y la ampicilina sulbactam es útil para gram negativos, anaerobios y sistema nervioso central, pero no está aprobado en neonatos. La duración, bien importante, cada día se está reduciendo más, cada vez más el uso de antibióticos, sobre todo en neonatos asintomáticos. Entonces, neonatos que tienen, imagínense, que tienen neumonía precoz, una de las recomendaciones hoy día, niños que tienen neumonía de presentación temprana, se puede dar incluso 4 días si no hay bacteriemia, es decir, el cultivo está negativo, no hubo coriomionitis, no requirió oxígeno por más de 8 horas, es decir, le quitamos el soporte, el apoyo de oxígeno al poco tiempo, está asintomático a las 48 horas de tratamiento y tiene un laboratorio normal. Se puede dar un tratamiento tan corto como 4 días, está bien sustentado y hay mucha gente con experiencia al respecto que pues definitivamente lo está recomendando. En quienes vamos a aumentar un poquito más los días, los niños que tuvieron sepsis que fue confirmada y que tuvo manifestaciones clínicas leves, y por supuesto aquellos niños que tuvieron hemocultivos positivos en donde no localizamos un foco, el tratamiento puede durar hasta 10 días, 7 a 10 días. En meningitis no complicadas por estreptococo del grupo B, puede recibir incluso un poco menos, de 7 a 21 días, y meningitis por gram negativo definitivamente 21 días o 14 días después que el cultivo del líquido cefalorraquídeo fue negativo. Lo que dure más, eso es lo que se va a decidir. Podemos tener infecciones por herpes, la diseminada o el sistema nervioso central es la más peligrosa y el tiempo es oro en esta enfermedad, sobre todo en el sistema nervioso central. Se debe administrar aciclovir por 21 días desde que se aisló, o sea, como negativo, la presencia del virus en el líquido cefalorraquídeo. Y la enfermedad piel, ojo y boca es muy benigna, el tratamiento es corto, máximo de 14 días. Citomegalovirus, la elección es el valganciclovir, que incluso puede requerir 6 meses y el seguimiento se hace con la determinación del virus en orina y en saliva, no en sangre. Y el seguimiento posterior se va a hacer por la seroconversión, por la inmunoglobulina G a lo largo de los siguientes meses de vida de este niño. Igualmente, hacer seguimiento de las manifestaciones clínicas. La cándida, el antifúngico por excelencia neonato, sigue siendo la anfotericina B, pero existen grupos de cándida que requieren el uso de caspofungina o de otros, los azoles o cualquiera dependiendo del hongo que tenga. Y el tratamiento puede durar tanto como 3 semanas en las formas más sencillas, como 6 semanas en las formas más complicadas, como su siembra en corazón o en órganos más profundos. El monitoreo de los niveles de antibióticos es importante, sobre todo en drogas de alta toxicidad como los aminoglicósidos, la vancomicina, y debe hacerse cuando las terapéuticas duren más de 3 días. Debe medirse pico y valle y, por supuesto, permitir que esto nos ayude en evaluar si el antibiótico es eficaz o no, y también permite saber si penetra el sistema nervioso central. Aquí tenemos el esquema de qué hacer con el neonato asintomático, que es el neonato que nos jala más, es muy fácil tratar a un neonato sintomático, un niño que tiene síntomas, es muy fácil poner los antibióticos y hacerle el seguimiento. El problema es el asintomático, que es el que se quiere ir a su casa y no se puede ir porque tiene un factor de riesgo. Entonces, en ese aspecto, en la Academia Americana de Pediatría del CDC crearon unos algoritmos que son bastante útiles. Aquí vemos, por ejemplo, en prematuros, los factores de riesgo más importantes que hemos visto hasta ahora han sido coriomionitis, RPM mayor de 18 horas o la indicación de profilaxis para estreptococo del grupo B. A esos niños que tienen esos factores de riesgo y son prematuros, se les hace el hemocultivo al nacer, se les realiza una hematología y una PCR, preferiblemente después de las primeras 6 horas de vida, y se le inicia antibiótico. Si el hemocultivo es positivo, continuamos antibióticos y hacemos una PL. Si el hemocultivo es negativo, ojo, la PL, si el resultado del hemocultivo no llega más allá de la primera o la segunda dosis. Eso se habla cuando el hemocultivo te lo dan en tiempo real.
Si el hemocultivo es negativo, el niño está bien, pero el laboratorio es anormal, se va a continuar como el niño que tenía el hemocultivo positivo. Y si el hemocultivo es negativo, el niño está bien, el laboratorio está normal, se suspenden los antibióticos y se observan por 48 horas. No es que se egresan, se observan por 48 horas para ver si la decisión fue bien tomada. En los niños mayores de 37 semanas solamente se va a tratar, igual que les acabo de mencionar con los prematuros, aquel a término que tiene el antecedente de coriamnionitis materna. Entonces no me voy a detener en este algoritmo porque es idéntico al del prematuro con riesgo. Y aquí tenemos el manejo del neonato a término que no tiene coriamnionitis y sus factores de riesgo son la RPM y la indicación de profilaxis para estreptococo del grupo B. En este caso se toma hematología y PCR, no se colocan antibióticos, se observa sin antibióticos y se esperan los resultados. Si el laboratorio es normal y el niño está bien, se egresa después de 48 horas de observación, con indicación de vigilancia a los padres, por supuesto. Si el laboratorio es anormal, se realiza hemocultivo y se inicia antibiótico terapia y se realiza PL si este es positivo. Y si el hemocultivo es negativo, aún teniendo el laboratorio normal, se observa por 48 horas más, siguiéndolo por laboratorio, por supuesto, dependiendo del laboratorio que haya tenido el niño. Hay otras terapéuticas que han sido, están en estudio o que entran en estudio constante, como es el caso de la lactoferrina y la pentoxifilina. De hecho, ya se inició con la lactoferrina bovina, ya estamos con estudios de lactoferrina humana. La lactoferrina todos sabemos que tiene un papel inmunomodulador muy importante, no solamente favorece la absorción de hierro, sino que como inmunomodulador es uno de los más importantes de la leche humana. La pentoxifilina mejora la microcirculación, pero también interfiere con la acción y con la síntesis de factores de necrosis tumoral alfa, por lo cual disminuye la inflamación. Los probióticos están jugando un papel muy importante porque favorecen una colonización optimizada y una mejor microbiota en defensa de ese neonato, además de la inmunomodulación. Y por supuesto, muchas veces tenemos que echar mano de los factores estimulantes de colonias de granulocitos cuando tenemos los neutrófilos por debajo de 500, ya que estos neutrófilos nos van a ayudar a mejorar la respuesta inmunológica, y la inmunoglobulina G endovenosa ha demostrado ser particularmente útil en prematuros con diagnóstico certero de sepsis, no profiláctica, aparte de ser muy costosa. La transfusión de granulocitos, el uso de glutamina, los anticuerpos antiendotoxinas, el uso de anticuerpos bloqueadores, antagonistas de los receptores Toll-like, el uso de factores que aporten globulinas como el plasma fresco, también nos puede ayudar, y todas estas moléculas que son capaces de actuar como inmunomoduladores o bloqueantes de la unión de los iniciadores de la respuesta inmunológica o del inicio de la respuesta hemorrágica, o sea, de la cascada de la coagulación y de la antitrombosis. Entonces, definitivamente, prevenir es uno de los factores más importantes. Uno de ellos es el cuidado del cordón umbilical. La mejor manera de hacerlo es con agua y jabón y manteniendo el cordón umbilical fuera del pañal del niño, y en áreas de alta prevalencia o cuando ve signos de infección, usar clorexidina entre 3 al 6%. Prevenir la oftalmía. Hay muchos fármacos que nos pueden ayudar. La penicilina es uno de los tantos, pero eritromicina, nitrato de plata nos pueden ayudar mucho. El aislamiento de personal enfermo, la limpieza de la unidad y sobre todo del área donde está el neonato, limpieza sencilla, no tiene por qué ser una limpieza profunda, el uso racional de antibióticos, la vigilancia epidemiológica, la alimentación precoz, específicamente con lactancia materna, y el aseo de manos, que es la principal medida de control. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Castro por ahondarnos en las innovaciones de este tema que para todos nosotros pues siempre nos causa mucha problemática porque es de gran importancia y tenemos muchos pacientes con esta patología. Cualquiera que necesite hacer una pregunta, tenga una duda, pues
estamos abiertos a responderla. Es la doctora Miller. Buenas Hola, noches, María doctora Elena. ¿Cómo estás? Hola, yo quiero felicitar a Shefa. Shefa siempre nos da lo mejor. Y Gracias, realmente mi niña. eso ha sido de toda la vida, desde que estaba jovencita hasta ahorita. Bueno, Todavía estoy jovencita, María Elena. Estamos jovencitas, somos una chica. mi amor, estamos avanzaditas. Mira, estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas. Ahora, fíjate una cosa, la punción lumbar, realmente yo sé que pasaste allí un algoritmo de Pauling, pero es obligatorio hacer la punción lumbar en la sepsis tardía, es obligatorio. Y Sí. en la precoz, por regla general, no, salvo que uno tenga, al mismo sitio, ¿verdad? salvo, no sé Claro, si, pagamos dos delivery. bueno, no sé, me Sí te oye. oigo, sí se te oye, Ajá, sí se te oye. mira, salvo en la sepsis precoz, a lo que yo he revisado, también de revisar todos Sí. estos puntos que me estimulaste a hacerlo, solo que uno tenga una alta sospecha de listeria, ¿sabe? Y si hay listeria, la alta sospecha de listeria es un niño que tiene signos de ninfa precozmente. Uno debe preguntarle a la madre porque hemos tenido la carne cruda, los alimentos no procesados, la leche, eso hay que investigarlo porque si hay, uno cree que está en el libro, ¿no? Si hay listeria y hay que tratarla, y el niño que tiene listeria recién nacido no pasa desapercibido porque tiene una sepsis temprana con signos de inicio. Entonces hay que estar pendiente de eso. La otra cosa que quería decirte que me pareció muy interesante es el uso de la calculadora de sepsis. La calculadora de sepsis a mí me parece muy buena porque nos permite dirigir más que nada en los retenes generales, cuando el niño nace, pues permite decir si un niño está bien para irse a casa o un niño tiene alto riesgo de tener una sepsis y debe ser observado o tratado o debe pasar a un área especial. Pero lo que yo le veo cuando yo uso la calculadora de sepsis, no sé qué me podrías decir tú, es que la calculadora te pide a ti una cifra del índice de sepsis. Es decir, Sí. ella te va a dar los factores de riesgo, pero ella te pone a ti un apartado donde dice incidencia de sepsis en tu población. Yo realmente siempre pongo 0,7 por 1000 porque uno no la conoce. Yo no te puedo decir cuál es la realmente. Ese es el único problema, pero es muy orientadora para el neonatólogo o el pediatra general para decidir si un niño tiene sepsis, tiene posibilidades y tiene que observar o realmente está séptico. Ahora fíjate, generalmente es para infecciones por estreptococo, eso es lo que orientaba un poco para hacer el diagnóstico temprano de la infección por estreptococo, ¿ves? Entonces, bueno, quería hacerte esa observación y quería decirte que realmente ponemos demasiado antibiótico. A mí eso me preocupa mucho porque eso es algo que todos hacemos. Y nosotros ahorita estamos bastante bien porque nosotros nos estamos orientando mucho con los hemocultivos. Tomamos 2 hemocultivos periféricos de 1 cc, porque no puede ser de menos. Y se tienen que dejar a veces hasta 7 días, porque no en la sepsis precoz, pero en la tardía por la cándida, porque la cándida tiene un crecimiento muy lento. Entonces hay que revisarlos todos los días, pero hay que dejarlos un poquito más. Y para terminar, para que otros pregunten, lo más importante es quitarle los catéteres a los niños, quitarle las vías a los niños, y en ese sentido quitar la nutrición parenteral, pero hay que dar el calostro. Allá nos está yendo de maravilla porque ahorita tenemos hasta un sitio especial para las mamás y calostro, eso desde las 4 horas, bueno, ya son muchas cesáreas, pero desde la hora de que el niño nace, así el niño vaya a terapia, hay que poner allí un personal de enfermería o la mamá o la abuela a sacarle el calostro al niño. Y entonces
colocar esa microbiota allí, eso nos va a eliminar mucho la posibilidad de sepsis. Bueno, gracias y realmente muchísima felicitación para ti, César, con mucho cariño, ¿eh? Gracias, María Elena, y muy buenas, muy certeras tus comentarios. Es bien importante eso, que hiciste, el comentario que hiciste con esperar más tiempo por el cultivo. Muy importante eso y por supuesto tenemos que ponernos en un plan, una campaña de uso racional de antibióticos. Qué chévere, de verdad que muchas gracias. Creo que aquí había una pregunta de Precepcina. Preguntan dónde se hace. No lo sé si en Venezuela la hacen. Yo creo que no la hace nadie, que yo sepa. De hecho, no creo que tampoco se esté haciendo en forma importante en otros centros de salud del mundo, porque todavía, si se quiere, está en investigación. Todavía ni siquiera forma parte de los scores. Mira, aquí hay una pregunta, chefa. Bueno, no sé si una pregunta o un comentario. Mira, si el paciente tiene riesgo, es real. Y se realiza un hemocultivo con evolución satisfactoria, se puede egresar con un informe de hemocultivo, el cual llega a las 72 horas, por lo menos aquí en mi estado. Y si el neonato tiene hemocultivo positivo, se puede egresar al llegar el primer informe. Sí, llega un primer informe a las 72 horas y te dice que es negativo. Y probablemente entiendo con esa pregunta que quiere decir que no le van a dar más informes. A veces uno se hace amiguito de la gente del laboratorio y que es lo que hemos hecho nosotros, nuestros residentes. Llaman a veces a los pocos días, mira, ¿no será que te salió, cómo va ese cultivo? O déjamelo unos días más. A veces te haces amiguito del laboratorio y el laboratorio te lo deja un día más. Y en privado, pues es más fácil hacerlo. Si tú trabajas en privado, pues te conectas con el laboratorio y le dices que es un neonato y te lo deje más tiempo, o si es un laboratorio de tu hospital. Es cuestión de conversarlo. Pero si el cultivo a las 72 horas te dio negativo y el niño clínicamente está bien y no tienes ningún laboratorio, ni PCR, ni hematología que te haga pensar que el niño está infectado, pues puedes egresarlo porque tienes un buen respaldo. No dar antibióticos por mucho tiempo por miedo. Yo le tengo más miedo a la resistencia bacteriana, mucho más miedo, que ya le he visto la cara. Aquí hay una pregunta de Miguel. ¿Cuáles son los criterios para usar pentoxifilina? Realmente no existen criterios para uso de pentoxifilina, porque la pentoxifilina lo mismo entra que sale digamos, del arsenal. Hoy es amiga, mañana la declaran enemiga, pero los últimos estudios han demostrado, en estudios realizados sobre todo en adultos, que es muy buena, sobre todo cuando tú estás en condición de síndrome sepsis, shock séptico, cuando ya tienes trastornos de la perfusión. Ojo, ella no es solamente para la perfusión, es un potente antiinflamatorio. Entonces, no existen criterios, pero puedes utilizarlo off-level con consentimiento informado y registrando los resultados de tu uso de la pentoxifilina. Así es la forma correcta de utilizar algo donde no hay una recomendación sólida de un protocolo. Hay una mano levantada de Ángel desde hace rato. No sé si Ángel quiere hablar. Sí, chefa, quisiera preguntarte unas cositas. ¿Me escuchan? Sí, te oigo perfecto. Oye, buenas noches. Excelente tu presentación. Una cosita, fíjate, me gustó mucho lo que nombraste de los recién nacidos asintomáticos, del no uso de antibióticos, sobre todo en aquellos con RPM más de 18 horas, ¿verdad? Incluso con portadores asintomáticos de estreptococo grupo B. Dígase de paso que son recién nacidos asintomáticos, ¿no? Entonces, porque el sobreuso de laboratorios y gasto de recursos que muchas veces nos hace sobre utilizar el antibiótico y, como tú dices, la resistencia, ¿no? Sobre todo las benditas infecciones urinarias que
bueno, lo que yo he leído Las que cuando son infecciones urinarias realmente activas, que la madre está asintomática, allí sí deberíamos prestar más atención. Pero si es una madre con una infección urinaria, una colonización, debe ser observado, no debe ser de una vez realizar el laboratorio precoz y por otra parte colocar antibióticos, por una parte. No sé, bueno, ¿para qué piensas tú de eso? Lo otro que es que, otra cosita es que lo que yo he leído es que el uso del antibiótico siempre, o sea, el plan de sepsis se debe aplicar en la sepsis cuando es clínica, es decir, cuando un paciente tiene clínicas, sea precoz o tardía, una vez uno debe plantear, si es posible, la punción lumbar, porque ya al tener manifestación clínica, debemos de colocarle antibiótico. Y bueno, yo pienso que hay que hacer una campaña de eso, en los centros que no tengan recursos, tratar de dirigir esos recursos hacia lo que realmente es importante, es decir, cuando el paciente tenga una clínica clara de infección, ¿verdad? O cuando tenga un factor de riesgo, sea un prematuro, ahí sí deberíamos utilizar los recursos, porque el resto nos va a dar. Fíjense, yo he tenido oportunidades en las cuales yo he tenido niños que le he hecho el laboratorio, PCR, y ella sola aumenta hasta las 48 horas y después baja hasta las 96 horas, después se normaliza. Es decir, no pensar que una PCR alta, como has dicho tú, es igual a una sepsis. O sea, por eso uno tiene que saber bien a quién le va a hacer el laboratorio y cuándo y por qué. No sé qué pensar. Y felicitaciones. Muy buena tus comentarios, Ángel. Y bien importante lo de ese niño que no tiene síntomas, que no tiene mayor riesgo, que es a término y que está bien, pues. No quiere decir que lo vamos a egresar a las 24 horas, ¿no? No le vamos a poner antibiótico, pero lo vamos a observar. Vamos a observar porque él en 48 horas, si algo va mal, él nos va a hacer manifestaciones clínicas. Hasta una ictericia es importante como manifestación clínica. Creo que habían otras preguntas acá. Miguel preguntaba dónde se conseguía lactoferrina. Tampoco lo sé, Miguelito. Como yo estoy en un hospital pobre, no sé dónde se consigue eso. Yo sé que tuvimos, no sé si recuerdas, tuvimos un compañero, Paolo, en Turín, que trabajó muchísimo con lactoferrina bovina y ya está trabajando con la humana, y de verdad que los resultados han sido formidables, pero no deja de ser costoso, pues, como tratamiento. Pero no, creo que en Venezuela oficialmente no existe a la venta. Paolo Manzoni, exactamente. Había otra pregunta por acá. Chef, el doctor Suárez está rectificando su redacción, ¿no? Entonces, o es un germen de crecimiento lento, porque él está diciendo que si el primer hemocultivo a las 72 horas le dice que es negativo, pero que pueden mandarle informes al 5º y al 7º día, él egresa al paciente y después regresa con un hemocultivo positivo, que si espera hasta que llegan esos dos lecturas para poder dar el alta. Si el niño está bien, no. Si el niño está bien y el laboratorio es negativo, no vale la pena, porque hay que tomar en cuenta el riesgo que representa dejar a un neonato en un hospital, sobre todo invadido. Puede contagiarse con gérmenes asociados a los cuidados de la salud. Si a las 72 horas te dice que está negativo y el niño está bien clínicamente, lo más probable es que no vaya a ser positivo. No vaya a ser positivo, definitivamente. Porque si va a ser positivo, lo más probable es que él te da clínica, sobre todo si está sin antibióticos. Yo creo que lo que la doctora Illich señala es que tuvo un recién nacido con hemocultivo positivo y que posteriormente, al realizar el control, que si ella puede con la lectura de las 72 horas egresar al paciente y no esperar. Eso es lo que le estoy respondiendo. Eso es lo que le estoy respondiendo. Porque fíjate,
los protocolos que tú ves de recomendaciones te están hablando de hemocultivos que te reportan a las 24 horas. Hemocultivos que son de crecimiento rápido, son hemocultivos de diagnóstico rápido. Ya cuando te dan una lectura a las 72 horas, lo más probable es que no haya nada ahí, sobre todo si el niño está asintomático. Cuando yo digo que esperen más días para ver qué germen es, cuando el niño tiene manifestaciones clínicas evidentes, cuando el niño está enfermo, que tú dices, no, este niño está séptico y te llegó un cultivo negativo, tú tienes que sospechar que probablemente el germen sea de crecimiento lento, porque el niño está mal. Ese hemocultivo no debe ser negativo, porque el niño está clínicamente mal y tiene una PCR en ascenso o tiene una leucopenia y te llega un hemocultivo negativo, o lo tomaste cuando ya había recibido antibióticos y obviamente se negativizó el cultivo a las 48 o 24 horas que hayas tomado la muestra, o pudiste haberlo tomado en un momento en que no hubiera bacteriemia. Recuerden que ellos hacen bacteriemia intermitente, o la cantidad de bacterias en sangre era tan bajita que va a tardar en replicarse. Pero ese hemocultivo no está consono con la evolución clínica del paciente. Pero si el niño está bien y el laboratorio está bien, y un cultivo a las 72 horas te dice que está negativo, es porque lo más probable es que ya egrésalo, no pasa nada. Pero qué chévere que les den 3 lecturas. Eso no es útil para el niño asintomático, el niño que está bien, pero les va a ser muy útil para ese niño que tienen en terapia intensiva, que el niño está mal, ustedes no saben qué le está pasando, está evolucionando mal, el primer cultivo viene negativo, pero después el cultivo a los 5 días te llega positivo. Aquí me había puesto uno Yorkie, porque más o menos lo sintetizo así, con los algoritmos, que el 80% de las madres no se controlan los embarazos. Cuando tiene una madre que no se controla el embarazo, pues ya entra en estatus desconocido. Entonces tú ya la pones como una estreptococo prácticamente del grupo B positiva. Esas son las madres de estatus desconocido que deben recibir profilaxis, porque no sabemos si tiene el estreptococo del grupo B, sobre todo si llegan con un prematuro, con manifestaciones clínicas de infección y por supuesto que lleguen con RPM mayor de 18 horas. Por esos 3 riesgos, una madre que no se controló, es criterio como si tuviera un estreptococo del grupo B. Y saber que no le puedes hacer seguimiento de laboratorio, pues eso es uno de los grandes hándicaps que tenemos hoy día. Es muy difícil hacerle seguimiento de laboratorio a estos neonatos y eso puede perpetuar su permanencia hospitalaria. Pero con eso también le estamos añadiendo un factor de riesgo. Por eso hay que hacerle seguimiento clínico. Importante es con esos niños hacer seguimiento clínico. Y por supuesto, aquellos niños que tengamos dudas no los podemos egresar. Pero no se puede hospitalizar a un neonato a término asintomático cuya madre tenga un riesgo y ponerle antibiótico. No puedes hacer el laboratorio, bueno, síguelo clínicamente, pero lo dejas hospitalizado y lo sigues clínicamente. Pero no poner antibióticos si el niño está bien y es a término. Un niño que tiene un factor de riesgo y es a término, si va a hacer una sepsis, te la va a hacer en las primeras 48 horas de vida, te va a hacer las manifestaciones clínicas. Hay un grupo de niños que hacen las manifestaciones tardías, eso igual se le va a escapar a la mayor parte de la gente. Las sepsis tardías se escapan muy fácil. La buena noticia de eso es que usualmente no son tan catastróficas como las sepsis precoces. Las sepsis precoces sí son las que más temor nos dan y son las que más énfasis se pone en el diagnóstico. Son los niños que sí se mueren. Ángel comenta que el lavado de manos para sepsis tardía, pero también considerar los cuidados del catéter, limpieza con alcohol. Bueno, sí, eso es importantísimo. Todos los puntos donde se va a hacer una punción o una entrada que tenga que ver
con la vía endovenosa de un paciente tiene que ser hipercuidada. Realizársele el aseo con agentes bacteriológicos, clorexidina o alcohol. Y hay una pregunta de Damis Vega. Recién nacido de 16 días de vida con diagnóstico de sepsis compromiso, o sea, una neumonía. Silverman, o sea, tiene una neumonía, 16 horas, 16 días de vida, séptico y con neumonía, terapia de antibióticos de inicio. Es que no estoy muy segura si son 16 horas, penicilina, amicacina. Si son 16 días, si el niño no está mal, sigue siendo penicilina, amicacina o ampicilina, amicacina. Y si el niño está muy mal, ahí sí tendrían que cubrirlos con gérmenes de la comunidad, si tiene 16 días de vida. Ahí sí tienes que cubrir, si está muy mal, con gérmenes de mayor espectro. Podrías empezar ahí con cefotaxime y amicacina, por ejemplo, o ampicilina, cefotaxime. Todo depende de cuán grave esté. O empezar, si está muy grave, vancomicina, cefepime o meropenem más un aminoglucosa. Todo depende de las condiciones en que está el niño y si son 16 horas de vida o 16 días de vida, que son diferentes. Llega por emergencia pediátrica, o sea, son 16 días de vida. No había visto la tercera parte. Bueno, mira, si son 16 días de vida, un niño que llega por fuera, hay que considerar algunos gérmenes hospitalarios, dependiendo de cuándo fue que lo egresaron, pero si fue un niño que egresó en las primeras 72 o 48 horas de vida, ya hay que pensar en gérmenes de la comunidad. Tienes que cubrir, dependiendo de la gravedad del niño, si es un niño que nació, que está consultando por dificultad respiratoria, pero no tiene un toque sistémico muy importante, tú puedes empezar con cefotaxime y ampicilina, por ejemplo. Si el niño, y sobre todo, puedes incluso utilizar cefotaxime o aminoglucósido, si no hay signos de meningitis, que tú pienses que no puede haber meningitis. Si el paciente está francamente mal, hay signos de shock o compromiso de la vida, si tienes que empezar con vancomicina. En ese paciente es muy importante, sí, el uso de vancomicina, porque es un paciente que viene de la comunidad y puede ser fácilmente un neumococo o una estafilococcemia, y agregar un antibiótico de amplio espectro junto con esta vancomicina, que puede ser un meropenem, puede ser una cefalosporina de amplio espectro, y si lo ves muy, muy grave, que piensas que puede haber un germen hospitalario tipo pseudomonas, klebsiella o acinetobacter, pues añadirle un aminoglucosa, que está muy grave. Siempre hay que sopesar edad del paciente cronológica para decidir los antibióticos. Edad cronológica del paciente, porque esto nos va a dar riesgos de diferentes gérmenes, y el estatus del niño, si hay riesgo de que haya o no una meningitis y si hay compromiso de la vida. Eso te va a decidir si vas a escalar o si vas a desescalar. Y siempre que haya riesgo de encefalitis y viene de la comunidad, hay que pensar en herpes y hay que poner aciclovir, sobre todo si viene convulsionando. Sí, estoy de acuerdo con Miguel cuando hace el comentario que usa cefotaxime cuando sospecha meningitis. ¿Por qué? Cefotaxime es un gran antibiótico, tiene una penetración formidable, igual que el ceftriaxone, al sistema nervioso central. El ceftriaxone no lo usamos mucho en neonato por su toxicidad, sobre todo en las primeras semanas de vida, pero cefotaxime sí es muy seguro. Y por eso también es otro antibiótico que hay que guardar mucho para las meningitis. En una época fue muy útil para las meningococcemias, pero su abuso llevó a que se generara resistencia tanto por neumococo como por meningococo, y por eso en casos de meningococcemia o estafilococcemia severa, pues cefotaxime solito puede ser que no sea yo no me atrevería solita, precisamente porque se generó resistencia por su mal uso. Yo lo guardaría para meningitis. Creo que no hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas también, sí. Bueno, gracias a todos por acompañarnos.